En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hoy celebramos también otros mártires, los santos Marcelino y Pedro, que no es San Pedro, que nosotros sí conocemos del apóstol, sino dos cristianos del siglo ya III, que fueron durante la persecución de Diocleciano, fueron tomados pues cautivos, fueron invitados a renegar de su fe, que lo hicieron, y los llevaron precisamente para decapitarlos, les cortaron la cabeza. Pero una de las cosas también más a veces crueles fue que los obligaron a que cavaran su propia tumba, y que ellos hicieron con mucho ánimo, sin renegar, hicieron esto sabiendo que pues iban a matarlos por su fe, por su amor a Cristo, por los principios que ellos tenían. Y esto se lo refirieron al Papa Dámaso, uno de los mismos guardias que asistió a la ejecución de estos dos santos mártires. Vamos disponiéndonos a celebrar nuestra misa, pidiéndole al Señor perdón de nuestras faltas. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que nos asistes y proteges por la gloriosa confesión de los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos que, siguiendo su ejemplo, progresemos y experimentemos el apoyo de su intercesión. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que el Señor Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos diciendo: Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres, porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte.
Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor. Quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame al descanso eterno y no te alejes de mí, pues más vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado 7 veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos, apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo: tú eres la que estrangulas a tus maridos. Te has casado con 7 y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse, pero reflexionó: no lo haré. No vaya a ser que la gente insulte a mi padre diciéndole que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor. En aquel instante el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, quitándole las manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raguel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darle como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma, mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Así como la esclava
en su señora tiene fijos los ojos? Fijos están en el Señor los nuestros hasta que Dios se apiade de nosotros. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. En cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en el que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hermanos, en la primera lectura que estamos leyendo en estos días, tomada del libro de Tobías, nos encontramos 2 oraciones de 2 personas que están en un sufrimiento muy grande y que le elevan su oración a Dios. Tobit había quedado ciego, ya tenía 4 años ciego, y por eso eleva esa oración a Dios, reconociendo que por culpa de sus pecados y los del pueblo, por eso está sufriendo esas consecuencias por el pecado. Y le pide pues a Dios su perdón, su misericordia. Y encontramos también a 300 kilómetros de ahí también la oración de una mujer, Sara, que había también sufrido pues toda una desgracia de haber perdido sucesivamente pues a varios de sus esposos. Había una ley que se llamaba la ley del levirato. Levir en hebreo quiere decir cuñado, y había una ley del levirato, que cuando moría un hombre sin haber dejado descendencia, tenía que casarse con la viuda para dejarle descendencia a su hermano, y los hijos que iba a tener iban a ser hijos del hermano muerto. Pero pues pasó que pues como que estaba Sara tenía por ahí un problema de un demonio que mataba, había muerto todos sus esposos, y hasta la burla de la criada de su papá, de su padre, le caía sobre ella. Pero Dios escuchó su oración, una oración confiada, tanto de Tobit como la de Sara. Dios escucha la oración
del que humildemente le suplica y del que con toda su fe, con todo su corazón, cree que Dios podrá sacarlo de su situación. En el sufrimiento siempre se vive una terrible soledad. El que sufre siempre se siente solo. Hay una soledad terrible, así lo dicen los psicólogos, los padres espirituales, que en el sufrimiento hay siempre una gran experiencia de soledad, porque se cae sobre todo en lo más profundo de tu ser, y es ahí donde brota y surge un sentimiento muy fuerte de soledad, como sentirse que todos lo han abandonado, que está sufriendo en carne propia unas experiencias terribles. Eso es algo muy común, no es algo muy raro, sino que ¿quién no tiene sufrimientos? ¿Quién no sufre? Cuando no sufre por una enfermedad, por la separación de un ser querido, por un problema afectivo, por un conflicto en la familia, ¿quién no tiene sufrimientos? Nada más que muchos pues lo experimentan de forma distinta, diferente. Pero el sufrimiento siempre lleva consigo un gran sentimiento de soledad, porque te hace meterte en este misterio tan fuerte, tan grande de nuestra humanidad, de nuestro ser. Y pues quien de veras está con Dios, es posible que salga de ese pozo tan profundo de la soledad, al sentir el sufrimiento, al sentir esa experiencia. El que quiere librarla solo, se hunde a veces más, se hunde más. Es por eso que es muy significativa la oración de estas dos personas, de Tobit, que había quedado solo, que había quedado ciego, con todo lo que esto implicaba, pobreza, abandono, muchas cosas, y Sara, que también pues había sufrido la muerte de sus maridos, y para acabarla, la burla que le hacían todos los demás, porque pues no podía tener hijos y había quedado pues también pues viuda varias veces. Hoy el Evangelio le presentan a Jesús de mala fe una pregunta inverosímil, que tal vez no había sucedido, pero para ponerlo a prueba, los saduceos que no creían en la resurrección le ponen un caso. Le dicen: maestro, cuando resuciten los muertos, y les preguntan pues ¿qué va a pasar con una mujer que tuvo 7 maridos? Por esta ley del liberato, que si moría el hermano, tenía que casarse el hermano con la viuda, y había tenido 7 esposos, y dice, y de ninguno, con ninguno, todos murieron. Cuando muera ella, ¿de quién va a ser esposo? Pues los 7 fueron esposos de ella, los 7 fueron, por la ley, fueron sus esposos. ¿De quién va a ser esposo? Jesús, viendo su mala fe, pero también viendo la oportunidad para evangelizarlos, catequizarlos, les dice: ustedes están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, Él afirma la resurrección. Cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido. Serán como los ángeles de Dios. Es decir, tendrán una existencia espiritual. Ya no tendrán esta existencia humana, carnal. No necesitarán ya del esposo o de la esposa, sino serán como los ángeles de Dios. Y todavía les confirma
que los muertos resucitan, está muy claro allí en el episodio de la zarza, cuando se le apareció Dios a Moisés. Se le presentó diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, no son muertos, están vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Que los muertos resucitan, resucitan. Así lo afirma Jesús. Por eso ustedes están muy equivocados al negar la resurrección de los muertos. Es pues una afirmación que Jesús nos hace para todos nosotros, de que la resurrección existe, que todos vamos a resucitar. En otra ocasión Jesús decía que unos van a resucitar para la vida y otros para la muerte, pero todos vamos a resucitar. Es decir, unos resucitarán para la vida eterna, otros para la condenación, pero todos tendremos una vida nueva, todos vamos a resucitar. Esto es lo que debe preocuparnos y prepararnos, estar preparándonos para ese momento en que vamos a empezar a vivir una vida plena, completa, una vida espiritual, una vida distinta de la vida que llevamos aquí. Que el Señor pues nos aliente con esta esperanza cierta de nuestra futura resurrección. Todos de pie, hermanos, hagamos nuestra oración. Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, roguemos al Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, roguemos al Señor. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos, roguemos al Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, roguemos al Señor. Para que en el día que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos en la Santa Misa por la salud y necesidades de la familia Hermosillo Mercado, de la familia López Hermosillo, de Carlos Gutiérrez Martínez, de la familia Sánchez Pérez, de César Sánchez, de Pedro Ceija Lugo, de Stephanie Sánchez, de Vanessa Yadira Sánchez y por las próximas elecciones. Y pedimos por el eterno descanso de Cuitlahua González Bañuelos, por Raquel Torretería, hoy en su aniversario, por Jesús Valladolid. Por ellos que ofrecemos esta Santa Misa, roguemos al Señor. Todo, Señor, te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Ahora, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, Marcelino y Pedro, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla, por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal
José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, dedicámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, démonos todos un saludo de paz. Hermanos, es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar.
Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo, la hora de mi muerte, mándame ir a ti, para con los ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos un mayor número de sacerdotes, multiplica las vocaciones, santifica más y más a los sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos a los santos según tu corazón. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por el sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A vivir lo que hemos celebrado, vayamos en paz.